Bueno, buenas tardes muchachos. Pues espero que estén bien. Espero que no hayan salido de su casa todavía. Vamos a ver los problemas que siguen, que son de fricción. Ok. Bueno. Ayer hicimos los problemas. Espero que en el problema que se quedó de tarea ayer, a los compañeros que ya me lo mandaron, si el coeficiente de fricción dinámica les dio de 0.35, quiere decir que están bien, que si lo entendieron. Estaba sencillo. Este problema también está sencillo. Dice así, calcula la magnitud de la fuerza que se necesita aplicar a un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 500 newtons para deslizarlo horizontalmente con una velocidad constante sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción dinámico es de 0.4. Observen, aquí están los datos. Se requiere calcular la fuerza con la que se debe aplicar. El peso del cuerpo son de 500 newtons y el coeficiente de fricción dinámico es 0.4. Dice como la fuerza que se requiere aplicar es de la misma magnitud de la fuerza de fricción dinámica, pero en sentido contrario tenemos que fuerza dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámico por la normal. Recuérdense que la normal es igual al peso, entonces el coeficiente de fricción dinámico, la fuerza de fricción o la fuerza que se debe aplicar es igual al coeficiente de fricción, 0.4 por la normal, que son 500 newtons, esto es igual a 200 newtons. Bueno, está sencillo. El problema que sigue es el bueno. Espero que lo entiendan. Dice así, el problema 4 dice, calcula la magnitud de la fuerza que se debe aplicar para deslizar al bloque de la siguiente figura a velocidad constante si tiene un peso cuya magnitud es de 150 newtons y el coeficiente de fricción dinámico es de 0.3. Bueno, aquí está la figura. Observen, se aplica esta. De hecho, se le quiere calcular el valor de esta fuerza que se debe aplicar para que con un ángulo de 20 este bloque lo desplace a velocidad constante. Entonces, aquí está el cuerpo, la fuerza normal hacia arriba, el peso hacia abajo, la fuerza que se opone a que se deslice pues es la fricción dinámica, en el sentido contrario al que se aplica la fuerza. Para que sea más fácil resolverlo, pues este cuerpo lo ponemos en el origen del plano cartesiano y vemos que hacia arriba está la fuerza normal, hacia abajo el peso, hacia la izquierda la fricción dinámica, hacia la derecha y hacia arriba F con este ángulo de 20. Recuerdan que en álgebra vectorial una fuerza que actúa con un ángulo se descompone en dos, una horizontal hacia la derecha que sería Fx y una vertical que tendería a levantar el cuerpo. No sé si se acuerdan. Bueno, aquí está la solución. Dice, si hago suma en ese croquis, si hago suma de fuerzas horizontales, yo tengo a Fx menos la fricción dinámica que está en sentido contrario. Esto pues debe ser igual a 0. Y la suma de verticales, suma de fuerzas en Y, es igual a la normal, positiva porque está hacia arriba, más menos el peso, negativo porque está hacia abajo, más Fy. ¿Por qué más? Porque Fy, si observan, Fy que sería esta, que está acá, pero que sería estaría hacia arriba, por eso es que aquí se suma. De la ecuación 1 se tiene que Fx es igual a F, la fricción dinámica, pasa la fuerza de fricción, pasa del otro lado, pasaría positivo. Y la fricción dinámica se calcula multiplicando el coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal, que es igual al peso. Entonces, este es de la ecuación 1. De la ecuación 2, entonces de aquí la fuerza normal la despejamos, el peso lo pasamos positivo, aquí está, lo pasamos positivo de este lado, y la fuerza vertical Fy, que está positiva, pasa restando, aquí está pasando restando. Si yo sustituyo esta ecuación 4, esta que está aquí, en 3, quiere decir que donde está n, aquí está n,
donde está N, que está aquí, voy a poner el peso menos la fuerza Y. Por eso es que dice Fx, aquí está, Fx es igual a, al coeficiente de fricción dinámico, que es este, por la fuerza normal, y la fuerza normal es peso menos fuerza vertical, y menos Fy. Ya está. Voy a calcular, aquí se calculan por separado la Fx y Fy. Recuerdan que la componente horizontal siempre se calcula por el coseno del ángulo. Entonces Fx es igual a F por coseno de 20 es igual a F por el coseno de 20 es .9397. Y la componente vertical Fy es igual a F por el seno de 20 es igual a F por .3420. Bueno, si sustituyo, aquí hay tres ecuaciones, 5, 6 y 7, si sustituyendo 6 y 7 en la ecuación 5, es decir, estas dos aquí, en la 5. Entonces, Fx, aquí está Fx, que es F por .9397 menos, es igual a .3, que es el coeficiente de fricción, que multiplica 150 newtons, que es el peso, menos Fy, que es esto, .3420, aquí está F por .3420, entonces F por .9397 es igual a, si multiplico .3 por 150 me da 45, luego más por menos, .3 por F por .3420 me da F por .1, es decir, si multiplico .3 por todo esto me da .1, luego aquí se queda igual, F por .09397, F por .1 que está restando, ahora lo paso de este lado sumando, y de este lado es igual a 45 newtons, de este lado se quedan unos 45 newtons. Entonces aquí, como ustedes son matemáticos, como factor común voy a sacar a F, y la suma de .9397 con .1 me da 1.0397, ¿sí? Entonces ya nada más tengo una sola incógnita, que es la que estoy buscando, que es la fuerza. Esto es igual a 45 newtons. Entonces este 1.09397 que está multiplicando a F pasa dividiendo del otro lado, y me queda que F es igual a los 45 newtons entre 1.0397. Entonces el resultado es 4328 newtons. Es decir, se necesita aplicar una fuerza de 43.28 newtons para que este cuerpo lo jale a una velocidad constante y con este ángulo de 20 grados. Ese es el resultado, o así se interpreta el resultado. Otro problema. Bueno, dice, se aplica una fuerza cuya magnitud es de 40 newtons durante 5 segundos sobre un bloque cuyo peso tiene una magnitud de 90 newtons para desplazarlo sobre una superficie horizontal con un coeficiente de fricción dinámico de 0.27. Dice así, dice, calcula la magnitud de la aceleración del bloque, inciso B, la magnitud de la velocidad que llevará a los 5 segundos, porque dice aquí que se aplica durante 5 segundos. Entonces, estos 5 segundos, ¿qué velocidad llevará? Y el inciso C, la distancia que recorre el bloque al cabo de 5 segundos. Este problema, la dificultad es que obviamente necesitamos auxiliarnos de algunas fórmulas que ya vimos de cinemática, por ejemplo, calcular velocidad final y calcular distancia recorrida cuando un cuerpo parte del reposo, o sea, con una velocidad inicial de 0. Solución, aquí está la figura. Una fuerza se aplica de 40 newtons, esto es lo que pesa el bloque, 90 newtons, la fuerza normal hacia arriba, el peso del bloque que es de 90 hacia abajo, y la fuerza, obviamente la fuerza que se opone a que esta fuerza jale el bloque, pues es la fricción dinámica, y aquí lo que me dan es el coeficiente de fricción dinámica. Bueno, dice solución, datos, la fuerza es de 40, el tiempo 5 segundos, el peso 90 newtons, el coeficiente de 0.27. Calcular la aceleración, la velocidad de los 5 segundos y la distancia que recorrió en esos 5 segundos. Bueno, dice inciso A, la aceleración que recibe el cuerpo se debe a la fuerza resultante Fr que actúa sobre él y cuya magnitud es
fuerza resultante, como hay dos fuerzas, esta de 40 hacia la derecha y la de fricción dinámica hacia la izquierda, entonces la resultante es más la fuerza hacia la derecha menos la fricción dinámica que está a la izquierda. Como FD, aquí está FD, por fórmula se calcula multiplicando el coeficiente de fricción dinámico por la normal, entonces la fuerza resultante es igual a 40 newtons, que es la fuerza, menos 0.27, que es el coeficiente de fricción dinámico, por los 90 newtons, que es la fuerza normal. Esto es igual a 40 menos, si multiplico 0.27 por 9 me da 24.3 newtons. Entonces la fuerza resultante de estas dos es 15.7 newtons. Ok, luego me voy a pasar para acá y dice así, dice como de la segunda ley de Newton, no sé si se acuerdan, la segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo despego a la aceleración, entonces va a ser igual a fuerza sobre masa. ¿Cuál fuerza? Pues la resultante que acabo de calcular. Sobre la masa, la fuerza resultante es igual a 15.7 newtons entre la masa, pero como no tengo la masa del cuerpo, sino tengo su peso, recuerden que de su peso puedo sacar su masa, porque se obtiene dividiendo el peso sobre la fuerza de gravedad, es decir, 90 entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Al hacer la división, me queda una aceleración, observen, se eliminan los newtons, y me queda 1.71 metros sobre segundo cuadrado, que son las unidades de aceleración. Luego en el inciso B dice, como la aceleración es constante, la magnitud de la velocidad a los 5 segundos será velocidad es igual a aceleración por tiempo. Esta es una fórmula de cinemática cuando el cuerpo parte de cero. Entonces la aceleración es 1.71 metros sobre segundo cuadrado, que es la que calculamos por el tiempo que aceleró. Entonces son los 5 segundos. Esto me da una velocidad de 8.55 metros sobre segundo, es decir, a los 5 segundos que pues esta fuerza lo va a desplazar a esta velocidad, a los 5 segundos llevará esta velocidad de 8.55 metros sobre segundo. Luego, calcula la distancia recorrida en esos 5 segundos. Ahí también, si recuerdan esta fórmula, es para calcular el desplazamiento del móvil cuando la velocidad inicial es cero, cuando el cuerpo parte del reposo. Entonces, esta fórmula es de cinemática. La distancia es igual a aceleración por el tiempo al cuadrado y sobre 2, es igual a 1.71 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, que son los 5 segundos elevados al cuadrado y sobre 2. Esto me da un total de 21.38 metros, es decir, esta fuerza lo va a jalar a los 5 segundos, su velocidad va a ser de 8.55 metros sobre segundo, y en esos 5 segundos va a recorrer 21.38 metros. Ok, bueno, pues espero que hayan entendido, si no, de un modo. Para terminar con la sesión de hoy, van a hacer la siguiente actividad, que va a ser para el lunes. Les voy a dar chance que el lunes me la entreguen. Van a resolver estos 5 ejercicios. Bueno, aquí hay 6, pero van a resolver 5 nada más. No, resuelven los 6. ¿Qué les parece? Resuelven los 6. ¿Sale? Observen, son problemas como los que acabamos de hacer. Entonces, nos vemos el martes y yo les recibo estos problemas hasta el lunes, ¿ok? Bueno, pues bonito fin de semana, pásenla bien, pórtense bien, no se salgan de su casa hasta nuevo aviso, ¿ok? Entonces, suerte, bonito fin, hasta luego.